¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast Encontrados. Hoy tenemos, bueno, de visita de nuevo por aquí alguien que es de la casa, ¿no? El doctor José Castillo. Siempre nos está acompañando y dando algunos tips importantes, ¿no? En temas jurídicos. Hoy estaremos hablando de un tema súper importante y bastante, digamos que desconocido, ¿no? Porque mucha gente no. Bueno, eso vamos a estar aquí mirando el tema del comité paritario, ¿no? Comité paritario con donde aparece en el artículo 35, ¿no? Este, de la Gaceta Oficial de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, ¿no? En el 35 dice, para ponerle un poco en contexto, es que en los inmuebles destinados al uso comercial, que forman parte de nuestros inmuebles bajo régimen de condominio u otro régimen de propiedad colectiva o de comunidad, la administración del condominio será coordinada por un comité paritario de administración del condominio, integrado paritariamente por representantes seleccionados por los propietarios y por los arrendatarios respectivamente. La representación de los arrendatarios será escogida por los mismos arrendatarios de inmuebles destinados al uso comercial mediante un mecanismo transparente y democrático que asegure la participación de todos los arrendatarios, sin que puedan establecerse preferencias o votos adicionales en dicha elección, en función de la participación económica. La alícuota parte del arrendatario o tamaño del inmueble. El Comité Paritario de Administración del Condominio podrá establecer de común acuerdo con propietarios e inquilinos las normas o reglamentos de condominio, así como la aplicación de sanciones por incumplimiento de lo acordado entre las partes. Excelente tema. Como siempre, Juan de Lima y Alberto Sanabria. Sí, bueno, bienvenido doctor, una vez más, un invitado especial siempre del programa. Y además, Cristóbal, tenía que comentarte que la exposición de motivos de dicha ley especifica que las labores de fiscalización, y la voy a citar textualmente como lo dice la ley, y control dirigidas a detectar conductas irregulares que perturben el normal desenvolvimiento de la economía nacional han sido normadas de esta manera especial en el instrumento presentado en esta porción, incorporando fórmulas de participación democrática como los comités paritarios de administración del condominio, instancias de coordinación entre propietarios y arrendatarios que permitirá la toma consensuada de decisiones favorables de forma equitativa para todas las partes. Estas fórmulas participativas garantizan la construcción del socialismo en sectores donde tradicionalmente se pensó que las particularidades de las relaciones sociales de producción entre los sujetos del sector impedirían la práctica socialista. Doctor, usted que además es un pensador también del modelo socialista venezolano, ¿qué entiende usted por esta exposición de motivos que sería la finalidad de los comités paritarios en los centros comerciales? Figura que fue pensada específicamente para los centros comerciales. Buenas tardes y gracias por la invitación. Te voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes estaban fuera del aire o lo dejaron fuera del aire? ¿Cómo era? Porque tenía tiempo que no veía el programa de ustedes. No, ¿Qué había lo que pasado? pasa es que tenemos, bueno, también digamos que La dinámica. la dinámica económica, Mm. todo este tema. Hemos estado también con un podcast que tenemos también de Conexión Comercial, que es un hermano de este, pero es más orientado al sector comercial, aunque este también está colindando, ¿no? Tienen que ver una cosa con la otra. Pero estamos de vuelta. Ayer ya hicimos nuestra primera grabación de la nueva etapa de Encontrados y ustedes hicieron un capítulo de esta nueva temporada, digamos. Es excelente. Fíjate una cosa, yo tengo entendido que ustedes dos son miembros de un sector del comité paritario a formarse en representación de los arrendatarios de un centro comercial muy famoso en el estado de Aragua. Así es, correcto. Es correcto, sí. Entonces, para ir, ¿cómo se llama? Como tú dijiste, la palabra que tú estabas utilizando, fuiste tú que tú utilizaste en contexto. ¿Y por qué ustedes decidieron ser miembros de ese comité? ¿Cuál es la finalidad que ustedes creen que pudieran obtener formando parte en representación de los inquilinos? Bueno, yo creo que bien lo hablábamos con el doctor Balmore Rosales en uno de los capítulos de Conexión Comercial. La carga tributaria actualmente para el sector comercio ronda el 66%. Si a eso le sumamos otros gastos, como los gastos comunes en el centro comercial, deben ser transparentes y fiscalizados de una manera para poder el comerciante cuidar de su inversión, es poder tener una cuenta clara acerca de esos gastos que le están siendo cobrados mes a mes. Para eso es la razón de ser del comité paritario. Y creo que es una figura bastante importante dentro de los centros comerciales que debe de replicarse
en muchos centros comerciales donde en este momento seguramente habrán sus particularidades entre los propietarios y los arrendatarios, pero creo que esto viene a poner un poco de transparencia en estos gastos. Ahora fíjate una cosa, Cristóbal y Alberto, y el comité ya se conformó. Ustedes fueron electos por el sector arrendatario, Correcto, correcto. pero ya el comité se conformó como tal. No se ha conformado, no nos han querido reconocerlo, ¿no? Por parte de la directiva del centro comercial como un sector válido, ¿no? Sí, ellos han planteado que los desconocen o ellos no han convocado a Bueno, la no, representación para- bueno, hay varias cosas allí que ocurren, no solamente en ese centro comercial, sino en varios, porque hemos también venido indagando en ese sentido, ¿no? A pesar de que el contrato de arrendamiento, ellos hablan de un comité paritario, o sea, ellos conocen la figura del comité paritario. Quien no conoce la figura, digamos, son los inquilinos, ¿no? Y quizás no les conviene que conozcan, porque a veces creen que el comité paritario está conformado, digamos que para echarle varilla, digamos, a los propietarios, o para nosotros queremos adueñarnos de alguna forma de los gastos del condominio, y no, como le dijo Alberto en su momento, es una transparencia. Sin embargo, a pesar de que ellos ustedes nos comentan en el contrato de arrendamiento, que hablan de un comité paritario, ese comité paritario a lo que ellos hacen referencia no existe ninguna evidencia de que haya sido escogido como lo dice la ley, que debe ser participativo, protagónico, público, notorio. Entonces ellos te hablan es una carta que tienen que no te la muestran nunca. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo 9 años en ese centro comercial, nunca he participado, nunca ha habido ningún tipo de llamamiento para la conformación de este comité. Por lo tanto, nosotros, como el sector de inquilinos allí, hicimos el llamado y estamos pidiéndole al centro comercial, haz tu convocatoria para tu sector de propietarios, porque no se trata de adueñarnos de algo, sino sencillamente cuentas claras, poder evaluar nosotros cómo se está haciendo yo todo. creo que más allá, yo creo que toda administradora de centro comercial en Venezuela debería ser también a su vez promotora de la Constitución, del derecho a la participación, del derecho a la transparencia también, de los administrados ahí en ese Y es que es espacio. una herramienta que le da dinamismo a todo el tema económico, porque no queda en una caja negra. Como te hablaba hace un momento de ciertas cosas que pasan en otros centros comerciales donde el comité paritario lo impulsan ellos, pero entonces a los participantes, a los miembros del comité paritario, terminan, digamos que presionándolo. Entonces tengo el comité como instrumento, pero no puedes ejercerlo como es debido, porque yo sencillamente te estoy pechando, te digo, si te metes por allí, entonces te va a aumentar el canon, entonces vas a tener que ir del centro comercial. Entonces marcan cierto tipo de presión a los miembros para que no hagan la función de paritario. Es paritario para nuestros oyentes, paritario porque ambas partes, ¿no? Tanto el sector de los propietarios como de los arrendatarios. Y que además que estos temas están siendo estigmatizados dentro del mismo sector privado. Son temas que prácticamente no se pueden hablar, porque si los hablas, entonces, bueno, eres chavista, o eres comunero, o eres, te cataloga, o te da algún estereotipo Conflictivo. despectivo, sí, por llevar a la palestra este tipo de comentarios, este tipo de temas. Y yo creo que más bien el sentido de esto debe ser no contribuir al obstaculizar la conformación de los comités paritarios, del gasto del condominio, a este ingrediente que tiene a la economía o al sector comercio que representa el 86% de la industria actualmente en Venezuela, y que a su vez de ese 86%, un 70% está en condición de arrendatario. Si a este gran sector no se le da las condiciones para poder florecer, para cuidar su inversión, para poder tener un crecimiento sostenido, entonces lo que está pasando es lo que estamos viendo actualmente, que forma parte de las razones por las cuales la economía está estancada. Y es fácil entonces buscar la respuesta. Entonces decimos, bueno, mira, el problema es del gobierno, entonces le echamos toda la culpa al gobierno, pero resulta que también dentro del sector privado se dan algunas dinámicas que impiden o que descapitalizan al comerciante. Entonces, fíjate, tengo entendido por lo que hemos conversado fuera de set, de que en ese centro comercial donde ustedes son inquilinos, arrendatarios, no existe comité paritario de administración de condominio, no existe ni representación, no había existido hasta ciertos meses, no había ni representación de los inquilinos ni representación de los propietarios arrendadores. Eso es un hecho, Correcto. ¿cierto? Entonces ustedes fueron a elección
y fueron electos por una gran mayoría propietarios, de arrendatarios. Entonces ustedes conforman la representación de los inquilinos para el comité. Y por otra parte, estos señores, los propietarios, arrendatarios, no han querido, han omitido convocar elecciones para nombrar sus representantes y conformar definitivamente ese comité. ¿Es correcto? Correcto. ¿Y el que han hecho ustedes al respecto? Bueno, nosotros Han hablado con ellos, se han comunicado con ellos. Bueno, ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? más de 15 oportunidades se trató de establecer y que esta convocatoria, su etapa inicial, fuera conjunta con los propietarios, ¿sí? Ya que es el deber ser, que esta elección, para que asuman simultáneamente ambos representantes de ambos sectores, lo ideal es que ambos sectores convocaran a sus elecciones. ¿Qué pasó? Al no recibir respuesta, tras 15 intentos fallidos e infructuosos de poder incorporar al sector propietario, que de eso también vamos a admitir alguna opinión, no se pudo. Y el sector arrendatario, en vista de, decidió hacer su elección con toda la Y validez. es que lo dice incluso la ley de arrendamiento, porque la ley de arrendamiento no especifica que la condición para hacer la elección es que la hagan los dos sectores. No, cualquier sector la puede hacer por separado, ¿sí? Ahora, el comentario que yo iba a hacer es que no todos los propietarios están en desacuerdo con que se haga el comité. Yo conozco muchos propietarios dentro del centro comercial que quieren hacer su elección, pero ellos, por una dinámica también interna entre propietarios, no se han puesto de acuerdo y también se obstaculiza la elección del propio sector propietario para asumir en sus representantes al comité paritario. Tú adelantaste algo, pero ¿por qué creen ustedes que ellos se niegan a que se constituya el comité paritario? Bueno, yo digo que es extraño yo decir o catalogar algo sin las pruebas. Bueno, no quiero asumir más allá, pero yo creo que obstaculizar ese derecho de los propietarios es porque, bueno, hay algo ahí que ellos no quieren que se pueda conformar ese comité. Se buscaría en todo caso regular la cuestión de los gastos de condominio, porque los gastos de condominio se hacen o se aplican de una manera arbitraria, discrecional por parte de la Junta de Condominio, del condominio. En consecuencia, ustedes no saben en realidad de dónde nacen los montos que se cobran y como no tienen, además de otras cargas, eso es una carga casi que insuperable, entonces ustedes se ven imposibilitados y caen en incumplimiento de contrato. Y es una forma de presionarlo. No sé si eso es lo que le pasa a ustedes, pero a mí me han contado algunos clientes que eso es lo que pasa. Entonces, en estas condiciones en que está una junta de condominio como representante de los propietarios arrendadores, es favorable, pues, porque puede poner a discreción y está bajo su autoridad. Y más allá, vamos a poner una especie de posición de dominio, pues, coño, una especie de control completo en relación a los inquilinos, y el inquilino es el débil jurídico de esta relación. Claro. ¿Entiendes? Entonces, debe ser eso, porque ¿qué otra cuestión me puede a mí limitar a establecer que se constituya por mi sector como propietario arrendador, que se constituya el comité Bueno, paritario? y además, si nosotros alejamos el zoom, viéndolo desde el punto de vista macroeconómico, esto puede tener algunas implicaciones también, porque la misma ley lo dice. Sí, una perturbación económica es lo que termina generando. Sujetos del sector donde antes se impedía la práctica socialista. Bueno, al obstaculizar también la figura del comité paritario, que precisamente viene a hacer la práctica socialista, participativa, transparente dentro de estos espacios, al obstaculizarlo, se obstaculiza también esto que es el modelo económico que actualmente gobierna en Venezuela, ¿sí? Fíjate una cuestión, cuando tú leíste el artículo 35 y creo que te fuiste hasta 36 de la ley, ¿verdad? Donde son dos artículos nada más que trae la ley que hacen referencia al comité paritario, ¿no? En la doctrina del derecho se habla de la razón que tuvo el legislador para incorporar en una ley una disposición como esta. ¿Qué razón? Lo llama ration lege. Cuando tú lees esto, exposición de motivos, esa es la razón del legislador para incorporar
una norma de este tipo y instituir un organismo como este, que son los comités. Ahora, ¿cuál fue la razón del legislador para instituir, repito, los comités paritarios en la ley? Tú lo acabas de decir. La construcción. Aquí lo acaba de decir, pues, la exposición de motivos. Las labores de fiscalización y control dirigidas a detectar conductas irregulares que perturben el normal desenvolvimiento de la economía nacional han sido normadas de esta manera en el instrumento presentado en esta ocasión, incorporando una fórmula de participación democrática como los comités paritarios de administración. Fíjate, para evitar precisamente distorsiones en el ámbito económico. Fíjate la importancia que le da el legislador a esa figura, ¿no? Y en función o en ejecución precisamente de la Constitución o la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica. Esa es la razón del legislador. Ahora, ¿cuál fue la razón a su vez del legislador para que se constituyera esa ley? Aquí está en el preámbulo. Aquí está. Esta es razón de razones. Y en el preámbulo nos ordena el constituyente del 99 con el fin supremo de refundar la República para establecer, así, en asamblea se reunieron con el supremo fin de fundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Y el legislador, interpretando esta orden del constituyente originario del 99, bueno, elabora esa norma. O sea, esa norma es un desarrollo directo del preámbulo de la Constitución, de una orden. ¿Tú crees que están dentro del mandato de ejecución que quienes impida que se constituya los comités? Sí, por supuesto. ¿Sí están bajo? No están. Obviamente que no. Sí, están de espalda. Exacto, están de espalda. Están en total contradicción con la Constitución. Correcto. ¿Verdad? ¿Cierto? Sí. O sea, están conspirando contra la Constitución. No solamente es lo que omiten la elección por su sector e impiden que se constituya, sino los que interpreten de una forma distorsionada algo contrario, como es el establecimiento de los comités paritarios de administración de condominio, sea la autoridad que sea. Ese es un mandamiento del constituyente y tiene como razón legal, por ratio lege, lo que tú acabas de leer hace un rato. Entonces, si tú vas en contra de eso, estás conspirando. Para mí eres un conspirador. Claro. Sea la institución que sea el organismo público que sea. Claro. Y si hay unos organismos del Poder Público Nacional que dirigen precisamente a la construcción de una sociedad participativa y protagónica, es el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional. No sé qué hacen los demás poderes, pero los demás poderes no pueden entrar en contradicción con este mandato. ¿O qué cree usted que deberían hacer los demás poderes en este caso? Acogerse, hacer una interpretación inclusive de oficio al órgano que sea competente a nivel nacional. Y tú sabes cuál es. Ustedes todos sabemos cuál es el máximo intérprete de la Constitución, ¿dónde está? Claro. ¿Verdad? ¿Y quiénes son? Ellos no se pueden oponer en contra de la voluntad del constituyente ni del legislativo. El tema es, nosotros buscamos que tanto arrendatarios como dueños de locales en centros comerciales entiendan que lo importante que es la conformación de estos comités paritarios efectiva para que sea transparente. Ahora, sin embargo, en ese escenario, doctor, ¿cuáles pudieran ser los pasos a seguir si no está siendo reconocido por el comité paritario? Bueno, yo entiendo por el sector, en este caso, de los propietarios. De los propietarios. Bueno, la primero, aunque en principio, porque ahí tuvo, fíjate la visión del legislador en la exposición de motivos, ¿no? Extraordinaria desde el punto de vista filosófico, político, axiológico, pero que en realidad no era para que se hubiese colocado en 2 artículos, sino ya en una ley propia. Claro. O en el reglamento, en todo caso, para que se desarrollara completamente el significado y las instancias que tú pudieras ocurrir ante el incumplimiento de la obligación que está constituida allí de la elección en el artículo 35 que tú leías anteriormente. Sí, fíjate que se le da esa autoridad y de una manera escueta y genérica a una cuestión que llaman SUNDE,
que tú sabes que es la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos. Y eso no tiene nada que ver en realidad con las funciones del SUNDE, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú ocurres al SUNDE, porque esa cuestión hay esa infracción por parte de los propietarios, bueno, que te va a decir el SUNDE, pero si es que la ley no me da competencia, sino Claro. en llamarlos a ustedes a una conciliación. ¿Yo qué puedo hacer allí? Pues ante una situación como esta, yo no puedo obligar a que bueno, lleve elección. No puedo decir nada al respecto. Entonces, allí se pierde en realidad la voluntad de la exposición de motivos, del legislador en exposición de motivos, de que se concreten de una vez. Pues obviamente ustedes tienen, porque lo dice la ley, agotar. No, en verdad, en ese punto no establece la ley de una manera específica, pero dice cualquier contradicción en la aplicación de esta ley, bueno, es el SUNDE, el organismo competente, ¿verdad? Pero ustedes saben muy bien que ustedes van al SUNDE y no van a conseguir respuesta de esa manera. Yo pienso precisamente porque la ley no especifica en ese aspecto, en ese punto especial, 35 y 36 de la ley, cuáles son sus facultades. Podríamos Entonces, hablar de pero un tú pudieras- vacío, sería un vacío. No un vacío, porque tú tienes otras alternativas, ¿ves? Tú vas y agotas, pudiéramos decir, agotar la vía administrativa del SUNDE para llamar a una conciliación. Y posteriormente tienes los organismos competentes. Que como es materia electoral, el organismo competente sería la sala electoral, Ok. sin lugar a duda. Y las decisiones que tomen los miembros de la sala electoral pudieran ser revisables por la sala constitucional. Son las instancias, por cierto, muy onerosas para uno de los integrantes del sistema económico débil jurídico, que son Claro, los claro. comerciantes, que a su vez son arrendatarios. Fíjate, Claro. bueno, no es una defensa ultranza, pero un comerciante no es más que el último eslabón de la cadena de producción, porque es el que te lleva el bien, el servicio a los grandes mercados, porque de cierta manera los centros comerciales son un gran mercado, donde la gente va a buscar los bienes, bueno, que quiere consumir, ¿verdad? Esa es la dinámica de la distribución y el intercambio de bienes, capital, bienes materiales. Y ustedes son el último eslabón, un eslabón que no es propietario, sino que es arrendatario, y se le impone unos canos de arrendamiento que ustedes muy bien saben muchas veces en dólares, y si no pagas en dólares, bueno, no te renovan el contrato o violando el artículo 13, creo, 3 o 13 de la ley, no te hacen el contrato autenticado. Y bajo esa condición te mantiene. Pero además se explican los gastos sin fundamento alguno, que son de los del condominio, y eso, y hay una sumatoria. Entonces viene después un organismo X que no tiene ni siquiera competencia con un impuesto. Viene el otro con un impuesto y viene el otro con un impuesto. Y ustedes son los débiles económicos y Claro. los Y es débiles así, es jurídicos. lo que estábamos comentando en un principio acerca de la carga tributaria. Y Cristóbal, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que este tipo de conducta y obstaculizar la conformación de estos comités desalientan la inversión en el país, en los centros comerciales, en esos espacios. Y es que además, tomando en cuenta el número que tú arrojabas hace un momento, 84%. Que no lo digo yo, por cierto, es Claro. un estudio que realizó la UCAP. Por eso, ese estudio local dice que un 84%. ¿Y ese 84% cuál es el porcentaje que representan los arrendatarios? 86%, y de ese porcentaje un 70% está en condición de arrendatario. Entonces, fíjate el tamaño del sector, lo importante que es para incluso para la economía. Y bueno, hay ciertas cosas allí que uno a veces lee cuando tú ves que los centros comerciales están en su máxima operatividad y tienes que ver las condiciones y realmente esos datos de dónde están saliendo de eso, porque lo hemos comentado nosotros en privado también muchas veces, una forma de alguna forma para el Estado, digamos que recaudar más eficientemente no es pechar los que ya están, es aumentar tu base contributiva. ¿Y cómo aumentas tu base contributiva? Precisamente, si tú das transparencia en el tema de los comités paritarios, vas a hacer que más inversionistas estén interesados en ingresar a un centro comercial. ¿Por qué? Bueno, porque hay transparencia, porque me están dando incentivo, digamos que del punto de vista tributario, para que los nuevos puedan ingresar. Si tú sales, por ejemplo, en el estado de Aragua, si tú te sales de un municipio y te mudas de un municipio a otro, desde mi perspectiva, ¿no?, ese comerciante que está saliendo de un municipio para ingresar a uno nuevo debería ser premiado, porque es como un comercio. ¿Cómo hago yo para, digamos, ganarme los clientes de la competencia mía? Entonces, en un tema más o menos, digamos que de competencia entre comercial
entre los municipios, yo debería, digamos que darle todas las facilidades y además, ¿cómo se llama? Premiar a ese comerciante que sabemos que se está mudando de un municipio a otro por una u otra circunstancia. Entonces, todo termina influyendo en la dinámica económica, y precisamente si los centros comerciales están en contra de los comités paritarios, si los arrendatarios y los mismos propietarios de los centros comerciales están en desconocimiento de los comités paritarios, es un choque que estamos teniendo allí con el tema de la dinámica económica que se debe estar cumpliendo. Y además, fíjate, la propia ley dice que los gastos comunes de condominio en ningún caso serán superiores al 10% del monto total de los gastos comunes a que se refiere este artículo. Mira, nosotros hemos visto recibos de condominio donde nada más los gastos por concepto de administración superan el 35% de lo que es el total de la facturación. O sea, no hay relación en lo que son los gastos de condominio, y además estas administradoras de condominios practican lo que se conoce como y el doctor me puede corregir, la autotutela judicial. Es decir, cortes del servicio eléctrico, cortes del agua, cortes, pueden interrumpir, incluso hemos conocido casos donde se llega a interrumpir de manera directa el derecho al trabajo en esos establecimientos, porque sencillamente colocan un vigilante a la entrada del local y dicen, miren, no abren el local hasta que paguen la deuda que tienen por condominio, que ya viene siendo abultada, de hecho. ¿Sí? ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Una arrendadora o una administradora de condominio puede cortar los servicios básicos al arrendador por un caso de deuda de condominio. No, es que lo puede, y de hecho lo hacen. Claro. En cada momento ahora. Ahora es legal. Que esté en el marco. Que no es legal, es otra cosa, pero precisamente, mira, voy a hacer una pequeña reflexión y voy a nuevamente a soportar lo que voy a decir en la misma exposición de motivos. Fíjate lo que dice aquí. Ello demuestra que la suprema felicidad social del pueblo, la sociedad igualitaria, incluye productividad humanista y el desarrollo de todos y todos es posible en todos los sectores de actividad, ¿verdad? Fíjate la cuestión filosófica. Pero vamos más arriba. Estas fórmulas participativas garantizan la construcción del socialismo. Los consejos paritarios garantizan la construcción del socialismo. Entonces, ¿qué hay aquí cuando tú dices la arbitrariedad y hacer justicia por su propia mano? No es más que la contradicción entre capital y trabajo. Claro. Es correcto. Bueno, el legislador que estaba hablando ahí de socialismo, y socialismo tú lo vinculas con el marxismo y el comunismo, ¿no? Y si tú vinculas eso, tú sabes que uno de los precisamente los criterios y de la filosofía y de la esencia del marxismo es la determinación de que existe un conflicto entre el capital y el trabajo. ¿Quién es el capitalista? Los grandes dueños de esos centros comerciales. ¿Y quién es el trabajador? Ustedes, porque fíjate, a lo mejor ustedes se van a ofender. No, yo trabajador no soy. Yo soy un empresario, no soy un empresario ningún. Bueno, yo creo que la gran mayoría del sector comercio hoy en día es autoempleado. Si nos vamos por aquel cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. No, pero es que yo te lo voy a llevar a lo mejor por eso te decía que de repente no te agrada mucho. Bueno, yo fui hasta bodonero. Yo trabajé como bodonero y eso no se llama sector de los trabajadores informales. ¿Y ustedes qué son? Trabajadores formales. Más nada, claro. porque tienen servicio, pagan esto y pagan esto, se formalizan. Bueno, el mismo Estado aquí ha formalizado trabajadores, ¿no? Allá en la Avenida Bolívar hay un espacio donde antes había bodeneros, ahora hay trabajadores formales como ustedes, son simples trabajadores, y entonces hay esa contradicción, capital-trabajo. ¿Cuál es la contradicción? Que ellos tienen sus intereses particulares como propietarios, ¿verdad? Como dueños del capital, y ustedes se tienen que mantener precisamente en el eslabón último de esa relación, ¿verdad? Los débiles económicos y débiles jurídicos, y estar bajo la bota del capital. Ellos representan el sector del capital. Ustedes representan a los trabajadores, la fuerza de trabajo, y son los que movilizan como eslabón un sector de la economía. Ellos no. Si vamos a ver en todo caso el origen del capital de ellos según Marx, pues ¿de dónde se origina el capital de ellos si no es de explotación? Claro. Del trabajo del hombre. Pues. O sea, esos grandes, no fue que, no, eso fue una herencia. Bueno, ¿y ese capital de la herencia de dónde vino a su vez? ¿Y de dónde vino a su vez? Del origen de la explotación del hombre. ¿Y por qué entonces la Asamblea Nacional no ha terminado de desarrollar este
Bueno, quizás porque no ha habido la voluntad misma de los trabajadores. Pues, otra de las cuestiones que tiene el marxismo es que ¿cómo se llama? La fuerza que moviliza no solamente el sector de la clase social, que es el proletariado en conjunto, también ese trabajadores, incluidos no trabajadores, intelectuales, etcétera, etcétera, y un concepto más amplio, pero es la clase trabajadora con sus luchas la que ha logrado precisamente en materia de trabajo, el trabajador común y corriente, ¿verdad? O sea, normal, que ha logrado con sus luchas y sus esfuerzos, por ejemplo, la novedosa ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras venezolanos, que fue pues, prácticamente fue promulgada cuando el comandante Chávez se estaba despidiendo de este plano, ¿verdad? Pero no se quería irse sin ese regalo que dejó ahí en esa ley. Bueno, ¿qué pasa? También la voluntad de los trabajadores formales. Claro. Ahora, doctor Castillo, me llama la atención también. De impulsarlo ante la Asamblea, crear un proyecto y llevárselo allá. Claro. Las asociaciones de arrendatarios, de trabajadores, de arrendatarios del sector comercial. Bueno, pues no en una asociación y plantean, mira, aquí les llevo, y no pidan qué es lo que quieren, llévenle la ley. Redáctenla, si la proponen y se la entregan allá. Y hablando precisamente del legislador, de la Asamblea Nacional, de las leyes aprobadas, recientemente tuvimos la ley de comandos para la defensa integral de la nación aprobada. Desde el punto de vista, el trabajador, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, pasa todo el día laborando en los centros comerciales, que debido a la dinámica del centro comercial requiere mayor tiempo del trabajador ahí, mayor presencia. Es decir, que el trabajador pasa más tiempo en su lugar de trabajo que en su propia casa, en sus comunidades. Correcto. Ahora, esta ley de comando de defensa integral está enfocada para lo que son las comunidades, cómo defender el territorio. Pero en caso de esperemos que nunca suceda, una agresión militar, estos trabajadores que se encontrarían laborando, a lo mejor, si no sabemos el dado caso, pero estos comités paritarios no pudieran ser una herramienta también para la defensa integral dentro de ese territorio. Por ejemplo, unas unidades de defensa comercial pudieran llamarse, quizás los comités paritarios pudieran articular dichas unidades de defensa, o por ejemplo la ley para la defensa integral establece que cada patrulla de la policía, en dado caso de una agresión, pasaría a ser una unidad militar de defensa. Lo mismo pudiéramos hablarnos de los centros comerciales y los establecimientos comerciales. Cada comercio pudiera ser una unidad militar de defensa popular, digamos. No vería el legislador o en el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional, no vería la utilidad de estos comités paritarios, y más bien deberían de reforzarlos, ampliarlos, promocionarlos en lo que es las actividades económicas, o el Ministerio de Finanzas. ¿No debería tomar algunas iniciativas con esto, Cristóbal, doctor Castillo? Bueno, fíjate tú, yo creo que no, porque los comités tienen una función específica, que es la regulación de todo lo que tiene que ver con la administración del condominio específico. Entonces tendría que darle otras facultades allá. Sin embargo, los arrendatarios o el trabajador formal no están limitados o excluidos de la aplicación de esa ley que tú estás diciendo ahorita. Y como tú ibas a hacer esa pregunta, yo me traje la ley y la imprimí. Fíjate lo que dice, cuál es la finalidad. Esta ley tiene por finalidad dar cumplimiento al principio constitucional de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Los miembros de la sociedad, el Estado y la sociedad. ¿Quiénes son la sociedad? Ustedes. ¿Quiénes son la sociedad? Ustedes como representantes del sector de inquilinos. ¿Quién es la sociedad? Ellos como representantes, si tuvieran electos sus respectivos delegados al comité. Pero inclusive, aunque no fuese así, y no es así, ellos como personas naturales están obligados en función o en virtud del principio de corresponsabilidad en garantizar, ahí voy para allá, salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la seguridad y defensa integral de la nación frente a cualquier amenaza o agresión que pretenda perturbar la paz y la tranquilidad. Bueno, cuando tú ves, y no dice externa, por eso es que entonces si tú vas a la exposición de motivos de la ley, no dice externa, la agresión puede ser interna. Uh-huh. Yo recuerdo que alguien me dijo en una oportunidad, mira, el 28 de julio, aquel 28 de julio, el día de las elecciones, ese centro comercial cerró sus puertas a las 7 de la mañana, cuando esa gente trabaja hasta las 10, hasta las 11 de la noche. ¿Por qué a las 7 de la noche ordenaron cerrar las puertas de ese centro comercial? ¿Por qué?
La agresión era externa. Claro. No, ellos sabían algo. En ese centro comercial que cerraron, mandaron a todo el mundo para afuera, le cortaron el derecho Claro, del trabajo. Y que, debo decir, no lo consultaron con los arrendatarios, no lo consultaron con el Nada. comité paritario que recién estaba formado. Mediante la elección nosotros no hubo ninguna consulta, sino que unilateralmente cerraron las puertas del centro comercial, apagaron antes de eso los aires acondicionados para que sintieran un malestar ahí en la población. Exactamente, estaban sumados a la conjura, Claro. a la conspiración, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la obligación? Sí, efectivamente, el sector de los arrendatarios está obligado por principio constitucional de corresponsabilidad conjuntamente con el Estado en garantizar la integridad y la seguridad Claro. del Estado. No de agresiones externas, no nada más. Interna. El concepto es amplio, interna. Ahora, que tú puedes participar, mira, aquí te lo dice la misma ley, te lo tengo. Mira, aquí dice. De los órganos, Comité Económico Productivo y de Servicios, ¿no están ustedes ahí en ese supuesto? Claro. Involucrados, pero aquí no, por el sector, por ejemplo, de los representantes electos de los arrendatarios del centro comercial tal, nosotros conformamos el Comité Económico Productivo y pedimos nuestra inscripción. Ahí está, más nada, porque ustedes están ganados precisamente para la protección del texto constitucional, la integridad territorial. Y viene una elección popular transparente, además de la participación. Correcto, claro, y se le fue participado a ellos inclusive, Sí. y fue participado a la SUNDE en esa elección de ustedes, o sea, están legitimados. Correctamente. Ahora, que doctor, ellos puedan utilizar, porque lo pueden utilizar porque quien tiene poder económico también puede tener poder político, que es la influencia, no poder político porque pueda de repente determinar, como en otras épocas pasaba, que el poder político determinaba, o el poder económico determinaba las políticas del Estado. Eso no ocurre ahorita, por lo menos de una manera sistemática, como sistema, como parte del sistema. Pero sí pueden de repente manejar ciertas ciertos, ¿cómo se llama? Sí, ciertos sí, muñequitos para que le favorezca. Ahora, aquel que favorezca la no constitución, a mi juicio, de un comité paritario de administración de condominio, compadre, está conspirando contra también. la Constitución. Claro. ¿No? Es así, Claro. es así. Bueno, yo creo que hemos debatido y hablado mucho acerca de los comités paritarios, doctor. Si nos da una apreciación final acerca de lo que debería ocurrir con la protección de los comités, en este caso las demandas que están en última instancia en el máximo tribunal, cómo debería de garantizar ese derecho la ley a los débiles jurídicos o los ajusticiables, en este caso como se acostumbra a llamar. Los justiciables. Los Tú dijiste justiciables. Los justiciables. Mira, los justiciables, fíjate una cosa, ¿no? Primero, yo repito, en mi criterio, los trabajadores informales son débiles jurídicos, y porque son débiles económicos, y son dentro del sistema de producción, ellos son uno de los más importantes porque garantizan el mercado. Bueno, todos los restantes también, ¿verdad? El que distribuye, pero Claro, también claro. el que vende, el que hace el intercambio. ¿No? Y como débiles jurídicos deberían tener unas instituciones que los protegieran frente a las agresiones del arrendador, así como en materia de vivienda, pues, mira, el arrendatario en vivienda tiene prohibición de desalojo. Tiene una instancia que es una defensoría pública para el inquilino de vivienda. Tiene aquí el SUNAVI, que tú para poder solicitar el desalojo de un inquilino de una vivienda, tú tienes que hacer un procedimiento previo allá. Lo mismo ocurre, o igualmente ocurre, en materia de los trabajadores. Tienen su síndico procurador, tienen inamovilidad, tienen sus defensas y su procedimiento público, financiado por el Estado en ambos casos, igual también los campesinos. ¿Y por qué no los inquilinos? Si forman exactamente uno de los eslabones muy importantes, tienen mucha importancia porque además contribuyen, Claro. son contribuyentes, Claro. ¿entiendes? Sostienen el Estado y garantizan la estabilidad económica. Ustedes no han visto nunca manifestaciones de pequeños comerciantes, sí, de informales en aquella época, me acuerdo yo, pero usted no lo ha visto tratando de desestabilizar
¿O qué comerciante, pues un pequeño comerciante como tú, va a cerrar su puerta porque viene un golpe? Coño, lo que te interesa es tener abierta porque te interesa vender para llevarle real a tu familia y porque tú además tienes contratado seguramente 2 o 3 más personas que dependen de ese negocito. Claro. Entonces, lo importante es esto, crear eso. Y yo diría que hay que organizarse y, elaborar ustedes mismos una ley en función de sus intereses y proponerlo a la Asamblea Nacional, a la Comisión, creo, Permanente de Interiores. Comisión Permanente de Interiores y Servicios, no sé qué carrizo, ¿cómo se llama esa comisión? Que sería la competente para esos casos. Ahora, sobre las cuestiones que nosotros estamos esperando del tercero, vamos a esperar a ver qué deciden los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en su oportunidad. Bueno, como decía aquel ya frase célebre, la justicia solo se manifiesta a quienes de verdad creen en ella. Lo importante, Bueno, yo creo. el llamado aquí entonces es a unirnos como comerciantes para poder impulsar todos estos temas que son defensas, es transparencia. No se trata de hay que sacar todo ese paradigma de que uno es un conflictivo, que uno lo que quiere es la manguangua. No, se trata de la transparencia. Debe ser transparente cualquier relación comercial, debe ser totalmente transparente. Y si tenemos en la ley algo que nos está, digamos que apoyando, nos está apoyando, deberíamos entre todos crear eso que nos comenta el doctor, hacer digamos que presentar a la Asamblea Nacional una propuesta Yo los apoyo. por parte de este sector. La propuesta no significa que se vaya a dar, y la propuesta tampoco significa que se va a dar como nosotros queremos. La propuesta es para entrar en discusión en el tema, y del debate, de la discusión, es que empezamos a conformar lo que todos queremos. Pero bueno, es que nosotros tenemos aquí lo que es la institución del parlamentarismo de calle. Es correcto. Antes de todo porque este es proceso revolucionario. Y cuando tú, por ejemplo, creas instituciones, creas leyes que favorezcan a la gran mayoría, es revolución. Claro. Porque no es, el proceso de nosotros no es estático. Y máxime cuando estamos sometidos a un hostigamiento. Tenemos que ser, ¿verdad?, muy inteligentes, pero poco a poco, pero cualitativamente avanzando. Claro. Y cuando te hablo del parlamentarismo de calle, lo que te quiero decir, hermano, pero colabora tú con el Ejecutivo, con el Legislativo Nacional, elabórala tú. Claro. Vamos a ver, bueno, obviamente, eso tiene una técnica. Claro. Pero yo, por ejemplo, y hay muchos abogados muy buenos aquí en el Estado de Aragua que pudieran colaborar con eso. Inclusive, tú pudieras, por conducto del Consejo Legislativo aquí, tramitar esa ley en Caracas, si no puedes costear los gastos para llegarte hasta la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a colocar en comentarios y en un cintillo, vamos a colocar el correo también de la asociación que nosotros llevamos a cabo, pues, y por allí nos manden las propuestas, y todas personas del sector que quiera de repente incorporarse. Estamos en el Estado de Aragua, pero bien pudiera ser de cualquier otro estado, para empezar a sumar y empezar a buscar todas las herramientas necesarias para mantenernos dinámicos y que la economía termine fluyendo. Alberto. Bueno, sí, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Instagram, @ACPAinforma, y también por YouTube, @ACPAinforma. Bueno, doctor Castillo. Muchas gracias. ¿Y por qué están hablando tan calladitos? Muchísimas gracias por haber asistido, doctor. Esperamos tenerlo nuevamente por acá. Seguro, Siempre hermanito, es un honor tenerlo seguro. con nosotros. Y bueno, esto fue Encontrado. Comenta, comparte y dale me gusta. Hasta luego. Luego.